Hola hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Guiados por la Palabra. Para los que no me conocen y es la primera vez que están aquí con nosotros, mi nombre es Laura de Arcila y si Dios así nos lo permite, estoy con ustedes todos los miércoles a las 7 de la noche. Antes de dar inicio a este estudio, quiero invitarlos a que si gustan comunicarse con nosotros, si tienen dudas, comentarios, preguntas, sugerencias, pueden comunicarse a este correo sablevision.yt@gmail.com y con gusto nosotros atenderemos a cada una de sus preguntas, a cada una de sus solicitudes. Cualquier cosa que quieran hacérnoslo saber, por ese medio pueden contactarnos. También quisiera invitarlos, como siempre, a que si usted no está suscrito a este canal, suscríbase, mi hermano. Suscríbase a este canal, deje su like, active la campanita para que le lleguen las notificaciones de cada que vamos a iniciar un nuevo video. Asimismo, apóyennos compartiendo este video para que la palabra pueda llegar a más y más y más personas que necesitan de ella. Amén. Pues quiero saludar a los que yo sé que ya están conectados, a cada uno de ustedes que fielmente participan de esta grabación. Como ustedes saben, ahora es una grabación, pero estamos en vivos en el chat. Usted puede comentar en el chat en vivo, así dice, y yo les voy a estar contestando a sus preguntas, a los comentarios que ustedes hagan. Cuando ya pasó el estreno, entonces ya ahora pueden ustedes escribir del lado que dice comentarios porque se desactiva en automático el chat. Y ya no pueden participar de él, pero en este momento que se está estrenando, pueden participar del chat en vivo y allí dejar sus comentarios y yo les voy a estar respondiendo. De repente a la par también escriben en los comentarios y a veces perdemos de vista, pero vamos a tratar de estar contestando a los dos, ¿ok? Pues bueno, es un gusto de verdad para mí estar con ustedes. Agradezco infinitamente al Señor por su misericordia, por su palabra, por, por lo bueno que es, porque de verdad que qué privilegio tenemos de poder contar con la palabra del Señor, que ahí está siempre eh, para ayudarnos a que nuestra vida cada vez sea mejor delante de la presencia del Señor. Y ustedes saben que estas sesiones, que estos días justamente son para hablar temas que van encaminados a nuestra alma, temas que pueden ser muy controversiales, pero que en verdad si usted dispone su corazón para que el Espíritu Santo haga la obra, son de mucha edificación para su vida. Yo siempre les digo que antes de exponer la palabra, primeramente el Señor ministra mi vida con esa misma palabra. Habla a mi corazón y también a mí me redarguye, como yo espero que también el Señor hable al suyo y le redarguye donde le tenga que redarguir y lo motive y sea la palabra del Señor la que nos ayude para cada día estar mejor y listos para el día de su venida. Amén. Saludos a todos los que están, también a los nuevos suscriptores, aquellos que es por primera vez que que están aquí, que el Señor los bendiga. Y pues bueno, vamos a iniciar con el tema de hoy. Ya hemos platicado que hemos venido a esta tierra, ¿para qué? Para vivir el proceso de restauración de nuestra alma, como ya lo hemos leído muchas veces y lo entendemos en 1 Tesalonicenses 5:23, que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sean guardados irreprensibles para el día de la parucía de nuestro Señor. Creemos que la parucía de nuestro Señor, que la venida secreta de nuestro amado para su amada, ya está a la puerta, hermanos. Y necesitamos, como dice la palabra, que tanto el cuerpo como el alma como el espíritu sean irreprensibles. Y es por eso por lo que hemos estado tratando estos temas del alma. Porque en ella hay áreas que tenemos, en el alma hay áreas que no son agradables para nuestro Señor, que nos llevan a actitudes, a sentimientos que no le agradan a nuestro Señor y que más aún nos incapacitan.
para poder verlo cara a cara, por lo cual son áreas que tienen que ser completamente y totalmente restauradas por nuestro Señor. Amén. Si está usted de acuerdo conmigo, ponga un amén en los comentarios. Dígame si estoy de acuerdo, hermana Laura. Aquí estamos presentes, escuchando la palabra del Señor y vamos a disponer nuestro corazón para entrar a tema y que sea el Espíritu Santo a través de su palabra haciendo lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Amén. Hoy nos corresponde estudiar la 10ª área de nuestra alma. La 10ª área que debe de ser restaurada, la cual es la autosuficiencia. Sin embargo, primero quisiera yo hacer una pequeña introducción del por qué estamos hablando de este tema y por qué lo hacemos así. No es que estemos hablando del Antiguo Testamento porque esté vivo. Sabemos que todo lo que hay en el Antiguo Testamento, lo dice el apóstol Pablo, hoy es sombra y figura para nuestra vida. No es que esté vigente nuestra dispensación, pero es sombra y figura para nosotros. Y mire, acompáñeme para hablar un poquito del por qué estamos aprendiendo en base a los hijos de Jacob. Si usted dirá, pues si son 12 hijos y punto, ¿por qué le escarba tanto, hermana? ¿Por qué quiere encontrar donde no hay? Mire, acompáñeme a Salmo 78. Hoy vamos a usar mucho la Biblia de las Américas. Biblia de las Américas, déjeme aquí ponerla. Vamos a usar la Biblia de las Américas y acompáñame a leer Salmo 78, versículo 1 y 2. Salmo 78, 1 y 2. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca. Hablaré proverbios de la antigüedad. Dice la palabra del Señor que nuestro Dios, nuestro Señor, iba a hablar a través de qué? De parábolas. Dice, en parábolas abriré mi boca. Entonces la Biblia es una gran parábola. Y eso lo probó nuestro Señor Jesucristo cuando en el camino de Maús, y tuvimos un poquito de oportunidad de platicarlo la semana pasada, les habló a esos discípulos que no habían creído. Él no se les descubrió, él no les dijo, véanme, véanme, soy Jesús, y les dejó en claro. No, él les habló, fíjese cómo. Vamos a leer Lucas 24, 27. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Él no les dijo yo soy, él les habló a través de la escritura quién era él. Entonces note que el tema principal en toda la escritura es Cristo. Él les habló, Moisés y todos los profetas, todo lo que era referente a él. Así que el tema principal, el tema de todas las escrituras es Cristo. La Biblia es una gran parábola y como es una gran parábola, tenemos que estudiarla de esa manera. Y una parábola, pues es hablar en figura, hablar así, en figura, en representación para entender. Acompáñame a Éxodo 1, 5, ahí mismo en la Biblia de las Américas, para entender propiamente un poquito por qué los hijos de Jacob representan almas. Dice, todas las personas que descendieron de Jacob fueron ¿qué? 70 almas. Pero José estaba ya en Egipto. 70 almas. Hemos platicado que Jacob es figura del padre que envió esas 70 almas. ¿Dónde estaba José? En Egipto. Le envió esas 70 almas para que fueran restauradas en Egipto, que Egipto es figura del mundo, de esta tierra. Aquí fueron restauradas. Y José como figura de Cristo. ¿A través de quién es que vamos a ser nosotros restaurados? ¿Quién es el que va a restaurar nuestras almas?
Cristo por medio de su Espíritu Santo. Amén. Solo quería tocar un poquito estas pequeñitas bases para que si usted nos está viendo por primera vez y de repente le salta lo que estamos diciendo, pues sepa usted que no estamos hablando más que Biblia, mi hermano. Solamente estamos hablando Biblia. Así que vamos a iniciar hablando un poquito acerca de las áreas que ya hemos estudiado. Brevemente vamos a verlas. Ya hablamos de la primera área, que era Rubén, que era un área que representa la rebelión. Y platicamos que el antídoto para vencer a la rebelión era la obediencia. El segundo hijo, Simeón, representa el área del alma del odio. Ya dijimos que el odio se vence a través del amor. La tercera área es Leví, que representa la violencia y se vence a través del perdón. Judá, que representaba la hipocresía y se vencía con la verdad. Isaacar, que representa la codicia y se vence con la gratitud. Zabulón, que representa la contaminación y se vence por medio de la consagración. Dan, que representa la maldad y se vence con la santidad. Gad, que representa el temor y se vence con el perfecto amor de Dios. Aser, que representa la tibieza y lo vencemos con la llenura del Espíritu Santo. Y hoy nos corresponde ver a Neftalí. Neftalí, que representa el área del alma de la autosuficiencia. Si usted no ha visto los temas anteriores, mi hermano, yo lo invito a que se remita. Ahí en la lista de distribución están los 10 temas que ya hemos visto, porque hay uno de introducción. Lo invito a que se remita a cada uno de ellos y pueda participar usted. A veces nos dejamos guiar solo por el título, la primera frase, pero no le damos seguimiento a todo y entonces pues no lo recibimos como debiéramos. Yo lo invito a que lo estudie desde el capítulo número 1 y permita a usted que el Espíritu Santo le bendiga y al mismo tiempo inicie usted su proceso de restauración del alma. Amén. Como les decía, hoy vamos a hablar de Neftalí. Neftalí, que representa el área del alma de la autosuficiencia. Y la autosuficiencia, hermanos, no es más que el ego del hombre en su mayor expresión. Es el hombre diciendo, yo puedo. Y usted recordará que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí está, en este versículo, la definición bíblica de cómo es que nosotros tenemos que hacer las cosas. Todas nuestras cosas las tenemos que hacer en Cristo. Porque si le diéramos la vuelta a este versículo, entonces tendríamos que decir, nada puedo hacer si Cristo no me fortalece. Entonces la autosuficiencia, hermanos, es depender de nosotros y no depender de Dios. Depender de nuestras capacidades, del decir, yo puedo, yo tengo, yo quiero. Y hoy está de moda decir, yo soy mi propio Dios, yo soy mi propio dueño, yo puedo. Y usted se preguntará, ¿y dónde es que vemos este yo puedo en la vida de Neftalí? Pues iniciemos el tema leyendo Génesis 49:21. Acompañe. Génesis 49:21. Permítame. Permítame un momentito, déjeme quitar esta. Ahí está. Listo. Neftalí es una sierva en libertad que pronuncia palabras hermosas. ¿Se fija cómo dice? Me llama mucho la atención que Neftalí es un varón. Sin embargo, le está diciendo que es un venado hembra. Le está hablando en término femenino, porque está hablando del alma. Por eso dice, Neftalí es
una sierva. Y déjeme decirle que esta palabra, sierva, viene del griego, de la palabra griega H355, que es ayala. Y esta palabra se puede traducir como sierva, venado o cabra. Mire qué interesante. Entonces lo que está diciendo la palabra es que Neftalí es una cabra suelta. Y la palabra suelta, hermanos, viene del original shalak. Shalak, que es la H7971. Y quiere decir alguien que está en libertad. Entonces Neftalí representa esa área del alma que busca su propia libertad, que busca su autosuficiencia, que dice: yo puedo solo, yo lo puedo todo, yo no necesito ayuda de nadie. ¿Se va sintiendo identificado con esta definición, hermano? Pues si usted se siente identificado, no se vaya, hermano. Permita que la palabra el día de hoy le ministre y que el Espíritu Santo comience a hablar a su alma, a su espíritu, para que usted pueda ser libre, libre de esta área del alma que lo tiene, que nos tiene aprisionado. Amén. Entonces, mis hermanos, Neftalí es una sierva suelta, una cabra libre. Y el alma muchas veces quiere hacerlo todo. Pone un freno a recibir ayuda. Pone un freno a cuando alguien le va a opinar y dice: no, yo puedo. Yo puedo. Se pone un yugo esa alma que no permite recibir la ayuda de nadie. Y lo más tremendo de esta alma, que es una cabra libre, que dice que es Neftalí, es que dice que pronuncia palabras hermosas, pronuncia dichos hermosos. Y aquí cuando dice palabras hermosas, viene de dos palabras hebreas, que es emer y shefer. Si usted las quiere buscar, una es la H561 emer y la otra es la H8233 shefer, que juntas quieren decir palabra bella, palabra hermosa. Fíjese, ay, es que de verdad que aquí el Señor nos habla tan bonito. Digo, tan bonito para los que tenemos que este problema, ¿verdad? Dice: Neftalí, hermanos, tenía una gran bendición. Neftalí tenía palabra hermosa. Neftalí tenía rema en su vida. Pero ¿sabe qué era lo que le faltaba a Neftalí? O lo que tenía mal, que no le gustaba sujetarse. Era una sierva libre, era una cabra suelta. Y eso le pasa a muchos. Muchos queremos hacer las cosas a nuestra manera, porque sabemos que podemos, porque sabemos que somos capaces. Pero cuando nosotros queremos hacer por nuestra propia voluntad, por nuestro propio deseo, y no a la manera de Dios, entonces ya no servimos para el Señor. Aquí me dio el Señor un rema muy hermoso y lo vamos a ir entendiendo en medida que vamos avanzando. Justamente las personas que padecen de autosuficiencia efectivamente tienen muchos dones, muchos talentos, sabiduría, entendimiento, inteligencia, son capaces. Pero cuando dejamos que nos invada la autosuficiencia, el Señor nos hace un vaso hermoso, lleno de muchas cosas para su servicio. Y dice: aquí está mi hijo, que lo voy a usar para grandes cosas, para mí. Pero cuando nos vemos embelecidos, como le pasó a Luzbel, se embeleció en lo que él era, se envaneció en lo que él era, ¿qué hace nuestro Señor? Voltea ese vaso y lo pone boca abajo. Y dice: este vaso ya no me sirve. No lo puedo usar porque está lleno de autosuficiencia. Yo lo doté de muchas cosas buenas, pero no lo puedo usar. Y nos volvemos vasos inútiles, pese a estar lleno de muchas cosas honrosas, por permitir la autosuficiencia en nuestra vida. Y mire, el Señor nos muestra en su palabra
que la autosuficiencia no le agrada al Señor y nos enseña que no es correcto vivir de esa manera. Acompáñeme a Lamentaciones 3:27. Mire cómo dice. Bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud. Aquí nos está hablando de que no importa qué impetuosos seamos, qué talentosos, qué brillantes, siempre debe haber un yugo sobre nosotros, un yugo de autoridad. ¿Y cuál yugo es el yugo que debemos llevar? Mire cómo dice, y todos hemos leído este versículo, Mateo 11, 28 y 29 vamos a leer. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vea cómo dice, y entonces hallaréis descanso para el alma. Entonces lo que va a traer descanso a su alma, a mi alma, ¿sabe qué es, hermano? La sujeción. Lo que va a traer descanso a nosotros es primeramente meternos bajo el yugo de Cristo. Porque si queremos hacer las cosas por nosotros solos, no vamos a poder. Y meternos bajo el yugo de Cristo es también meternos bajo el yugo de nuestras autoridades, de nuestros esposos, de nuestros padres, de nuestros líderes, nuestros pastores, para que en realidad sea congruente que nosotros estamos bajo el yugo de Cristo. Y de verdad yo les puedo dar testimonio de eso. Cuando uno quiere caminar fuera de esa cobertura, cuando uno no se mete al yugo de Cristo, o uno dice, yo estoy bajo la cobertura del Señor, pero no bajo la de nuestros esposos, de nuestros padres, uno vive con angustia. Pero es un acto sobrenatural, hermanos, cuando vivimos bajo cobertura. De verdad que de forma sobrenatural hay descanso en nuestras almas. Es algo sobrenatural. Y quiero, hermanos, compartir con ustedes este dato curioso. Fíjese que la psicología, y perdón que hable de una ciencia, pero al final del día todas las ciencias el Señor les dio origen. Y podemos aprender un poco de ellas, no como la base de nuestros cimientos, pero sí como una referencia. Y fíjese que la psicología dice que el hombre vive 3 etapas. Vea qué curioso. 3 etapas durante toda su vida. La vida del hombre inicia con dependencia. Un bebé, ¿verdad? Es completamente dependiente de un adulto. Cuando crece ese humano, ¿qué es lo que busca? Independencia. Ya no quiere depender de nadie. Pero cuando llega a la plenitud de su madurez, entiende que la forma de vida correcta es la interdependencia. Y justamente el ser humano fue hecho para vivir en interdependencia. Y la interdependencia no es más que el decir o el saber que todos necesitamos de todos. Nadie puede vivir por sí solo. Todos los procesos que necesitamos para vivir en este planeta necesitamos unos de otros. El dueño de una empresa no puede funcionar sin sus obreros y los obreros no pueden funcionar sin el dueño de la empresa. El que hace la leche necesita a las grandes compañías de lácteos, pues al del campo que tiene sus animales. Y nosotros necesitamos de ellos para poder consumir la leche. Necesitamos todos de todos. En realidad, al final, no hay una independencia total. Porque sobre todo nosotros necesitamos vivir dependientes primeramente de nuestro Señor para poder vivir y mantener una interdependencia con los que nos rodean. Tristemente todo en nuestras vidas, hermanos, todos en algún momento hemos dicho, yo puedo solo, no se metan, yo puedo.
Y póngame aquí en los comentarios. Ustedes, al igual que yo, que en algún momento de su vida dijeron, no se metan, yo puedo, déjenme salir solo. Dígame cómo le fue. ¿En verdad salió victorioso o la vida le dio una revolcada? En su mayoría nos damos muchos frentazos por decir, déjenme, yo puedo solo. Y esto, hermano, que nosotros digamos, déjenme, yo puedo solo, tiene que ver con que nuestra alma está como una cabra suelta. Así que una vez más les reitero, nadie puede andar por el mundo diciendo, yo no necesito a nadie. Yo soy autosuficiente. Y díganme ustedes, hermanos, ¿cuál es la palabra de moda? Yo no necesito, en el caso de las mujeres, yo no necesito varón. Yo soy autosuficiente. Ahora la moda es que las feministas son autosuficientes para todo. En todas las áreas de su vida, en toda área dicen, no necesito un varón, no necesito cobertura. Yo soy autosuficiente emocional, económica y físicamente, mentalmente. No necesito un hombre. Esa es autosuficiencia, hermanos. Y una rebelión en contra de la autoridad. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema. Me gustaría que ahora veamos de dónde viene la autosuficiencia de Neftalí. Y aunque vamos a ver el significado de su nombre, veamos también su nacimiento, porque ya hemos visto que en el nacimiento, en la gestación, encontramos el porqué de muchas cosas. Encontramos el sentido de por qué actuamos de tal manera, por qué reaccionamos de tal forma. Encontramos la razón de ser, de por qué nuestra alma se conduce de cierta forma. Mire, vamos a leer Génesis 30 del 4 al 8. Del 4 al 8. Y le dio a su sierva Bila por mujer, y Jacob se llegó a ella. Bila concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Y Raquel dijo, Dios me ha vindicado, ciertamente ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por tanto le puso por nombre Dan. Y concibió otra vez Bila, sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y Raquel dijo, con grandes luchas he luchado con mi hermana, y ciertamente he prevalecido, y le puso por nombre Neftalí. No lo apunté, pero encontré una versión que decía, con luchas divinas luché con mi hermana, y ciertamente vencí, ciertamente le gané. Quiero que pongamos énfasis en este punto que les voy a decir a continuación. Usted dirá, ¿por qué nos leyó desde el 4 si está hablando de Dan? Pues justamente por eso, porque Neftalí era hermano de Dan, hijo de Bila. Y si usted recuerda cuando hablamos de Dan, les dije que Raquel fue la primera en tomar a su sierva a dársela a su esposo, y de allí vino Dan, que entendimos que no era hebreo, y por eso Jacob tuvo que decir, cuando le dio la profecía, la promesa a Dan, que él andaría como una de las tribus de Jacob, como una de las tribus. Si usted no vio el tema de la maldad en Dan, lo invito a que lo vea. Si usted tiene curiosidad de por qué siempre dicen que el anticristo viene de la tribu de Dan, lo invito a que vea el tema. Dan, la maldad. Allí usted va a poder aclarar muchas dudas y entender muchas acciones que nosotros tenemos en nuestra alma. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es Neftalí. Y Neftalí, hermanos, quiere decir mi lucha. El que pelea, pero no solo que pelea, hermanos, sino que gana. El que pelea y gana. Si usted recuerda la historia de Jacob, Jacob estaba enamorado de Raquel.
Pero Dios en su infinita justicia, en su gran misericordia, le dio hijos a Lea. Y entre esos hijos que le dio a Lea, le dio a Judá, que es de Judá quien viene el linaje de nuestro precioso Señor Jesucristo. Judá no fue hijo de Raquel, sino de Lea, porque como dice la palabra, más son los hijos de la dejada que de la casada. Cuando alguien es menospreciado, mi hermana, Dios tiene misericordia y le hace justicia. Y aquí hay otra enseñanza muy hermosa para nosotras las mujeres, porque quiere decir que cuando una mujer pierde a su marido, cuando una mujer es menospreciada por su esposo, sus hijos tienen la capacidad de parte del Señor de llenar su corazón. Y quiere decir que una mujer no necesita un hombre, no por rebeldía, sino si fue abandonada, si fue viuda, no necesita seguir buscando un hombre para sentirse plena en su vida, sino que sus hijos pueden llenar su corazón. Porque así como el Señor vio que Lea no tenía esposo, que le amara, entonces le dio hijos. El tema con Lea es que ella nunca valoró lo que el Señor estaba haciendo, dándole la bendición de los hijos, y se amargó, se aferró. Ya hemos visto todo lo que desencadenó las actitudes de Lea. Pero hablando de Raquel, Raquel era estéril. Raquel sí tenía quien la amara, pero no tenía hijos. Entonces Raquel empieza a luchar contra su hermana. Y entonces toma a su sierva Bila y se la da a su marido, y nace primero Dan, que es la maldad del alma. Pero después toma a su sierva por segunda vez, se la da a Jacob y nace Neftalí. Y dice: con grandes luchas he peleado contra mi hermana, pero vencí, pero gané. Fui yo la ganadora. Entonces, hermanas, Neftalí es hijo del orgullo, de la arrogancia, de una persona que se jacta, que dice: tengo a mi marido, tengo hijos, te gané, pude más que tú. Yo solita, mira, yo solita resolví el mundo y te gané. Por eso cuando se habla de Neftalí dice que es una cabra libre, pero que pronuncia dichos hermosos. Neftalí, hermanos, era una belleza humanamente hablando. Pronunciaba dichos hermosos, imagínense la elocuencia que tenía. Era como un predicador que predica muy bien, que habla muy bien, pero que no quiere tener cobertura. De aquellos que brincan de iglesia en iglesia para envolver con sus palabras, pero ninguna iglesia es digna para que él se quede en ella. Pero bueno, ese era un paréntesis. Nuestro Dios, hermano, es un Dios humilde. Y mire cómo lo expresa el Salmo 113. Vamos a leer del versículo 5 al 8. Salmo 113. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar, para sentarlos con príncipes, con los príncipes de su pueblo. Qué hermosos versículos. Nuestro Dios se humilla, hermano. Nuestro Dios, que está en las alturas, se humilla y saca al pobre, al necesitado, y lo hizo sentar con príncipes. Quiere decir que la clave de la exaltación es la humillación. Así que les voy a dar de una vez el antídoto para la autosuficiencia. El antídoto para vencer la autosuficiencia es la humillación. Hermanos, si Dios se humilla, ¿quiénes somos nosotros para no humillarnos? Y mire que muchas veces el Señor permite que por la dureza de nuestro corazón, por el orgullo que lo tenemos tan alto, Él permite que nos humille.
Él permite que seamos humillados, que seamos pisoteados, hasta que aprendemos que no podemos ser autosuficientes. Ser autosuficientes es ser arrogantes con Dios, es decir, ni siquiera necesito de ti, Señor, porque mira qué bello me hiciste, qué capaz me hiciste. Ya me hiciste sabio, ya me hiciste entendido, no necesito de ti, Señor. Soy autosuficiente. Mire cómo dice ahí mismo en Salmo, pero en el 119:71, solo que ahora lo vamos a leer en la Reina Valera 60. Mire cómo dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿De qué forma es que vamos a aprender los estatutos del Señor? ¿De qué forma es que vamos a aprender su palabra? Solamente los que se humillan, hermanos, son los que van a aprender la palabra. No los que dicen yo puedo. No los que dicen yo soy capaz, yo no necesito ayuda, sino que aquellos que gritan desesperadamente necesito el auxilio divino. Aquellos que dicen yo no puedo, Señor. Si tú no vas conmigo, si tú no me ayudas, si tú no me guías, si tú no me hablas, yo no puedo, Señor. Ellos son los que se le va a revelar su palabra. Por eso es por lo que tenemos que sacar, hermanos, a esa cabra libre, a esa sierva suelta que está en nuestra alma. Una característica, hermano, de las cabras no solo es que brincotean por acá y por allá. Una cabra suelta come de todo. Basura, zapato, un cinturón, lo que haya se mete a la boca. Una cabra suelta no tiene discernimiento, hermanos. Pese a que el Señor le dotó de muchas virtudes, su autosuficiencia le ciega el discernimiento. Y dice mi hermano la Biblia que Neftalí era una cabra libre, que pronunciaba dichos hermosos. Necesitamos humillarnos, hermanos. Esa es la orden del Señor en su palabra. Y fíjese que en el Nuevo Testamento eso solamente lo dice 2 veces. Y antes de leer esos 2 versículos, yo le pido, mi hermano, que ponga mucha atención en esta palabra. Lo invito a que tome nota, a que haga sus apuntes, a que la guarde en su corazón esta palabra. Porque quizás usted hoy diga, no, yo no tengo problema con eso, yo soy muy humilde. Pero créame que en algún momento esa cabra del alma le va a saltar. Y esa cabra, hermanos, es Neftalí. Y Neftalí dice que lucha y gana. Y si nosotros no estamos bien cimentados en la palabra, prevenidos, porque hemos hablado que la palabra habla a tiempo y fuera de tiempo, porque quizá ahorita no lo necesita, pero se anticipa para cuando algo va a venir. Y entonces en nosotros ya está la palabra y podemos defendernos, podemos accionarnos. Recuerde que la palabra también es una espada. Y una espada de 2 filos con la que peleamos. Siempre les hago referencia de cuando Jesús atravesó la tentación. A él primero le llegaba por el Espíritu Santo la palabra. Y enseguida de esa palabra venía el diablo y lo tentaba. Y entonces mi Señor decía, no solo de pan vivirá el hombre. Y le repetía la palabra. La palabra, es con la palabra que él venció la tentación. Amén. Lamentablemente, hermanos, vivimos en un planeta donde hay mucha corrupción y gana el que más tiene, ¿o no? ¿Y sabe cómo ahí se representa la autosuficiencia? Cuando ese corrupto que es el que más tiene, gana, hasta voltea a ver a la grabada y le hace, ¿qué ole? Te gané. Y se burla con arrogancia de él. Pero mire lo que dice la palabra acerca de la humildad, acerca de cómo no debemos ser arrogantes. Vamos a leer Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y vamos a Primera de Pedro
Primera de Pedro 5:6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Al que se humilla, mi hermano, Dios lo va a exaltar. Pero yo quiero que borre de su mente esta motivación, decir, yo me voy a humillar para que el Señor me ponga de presidente, que ahora sí la gente diga, a este que pisoteé, miren cómo se ha levantado. No, no nos habla de esa exaltación, hermanos. Aquí nos está hablando de la exaltación que vamos a recibir después de ver a nuestro Señor en la parucía. Pero antes de ser exaltados, antes de recibir esa exaltación, dice que debemos humillarnos. Debemos caminar en humildad, hermanos. Toda cabra suelta no va a ver la parucía, porque toda cabra suelta va a ser autosuficiente y entonces no se va a humillar, y si no se humilla no va a ver al Señor, y si no ve al Señor nos va a ser exaltado, y si no es exaltado, mi hermano, no va a tener traslado, y si no es traslado se va a quedar como cosecha la tribulación. Y si se queda la tribulación como cosecha, mi hermano, no va a ser parte de la novia, sino solo del reino. Y entonces, hermano, vamos viendo que la cosa se va poniendo dura, que la cosa se va poniendo fuerte para aquellos que no liberen su alma de esta cabra suelta, de ese orgullo, de esa autosuficiencia, de ese querer librarme de todos para estar yo solo, porque yo no necesito de nadie, porque yo no dependo de nadie. Y en el reino de Dios, mis hermanos, no hay individualistas. El Señor nos hizo a todos con un propósito divino que encajan en un plan grandioso y que todos tenemos un lugar específico y trabajamos en conjunto, en armonía, a la voz, al sonido de la voz de nuestro Señor, al sonido de su voz. Los individualistas no tienen lugar. Mire, acompáñeme para ver qué dice acerca del que trabaja solo. En Isaías 4:5, pero esto lo vamos a leer en la versión antigua. Y esa sí la tengo aquí. Isaías 4, versículo 5, pero en la antigua. Sí es esta. Aquí está. Dice: y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas. Porque sobre toda gloria, ¿qué dice, hermanos? Habrá cobertura. Porque sobre toda gloria habrá cobertura. Esto es bien importante, hermanos. Bien importante. Sobre toda gloria habrá cobertura. A toda gloria, hermanos, Dios le pone cobertura. Así que no puede ni debe haber cabras sueltas. No puede haber quien no tenga a quien darle cuentas. Porque eso es muy peligroso. De gente que no está bajo cobertura, de gente que no rinde cuentas, de gente que no está bajo autoridad. ¿Sabe qué salen? Las herejías, las sectas, las cabras sueltas, hermanos. Mire, acompáñeme ahora a leer Salmo 138:6. Usted sabe que siempre leemos muchos versículos porque solamente la palabra nos va llevando, hermanos. La palabra nos va marcando el camino. Ni siquiera hay que interpretar mucho. Todo lo dice la palabra. Mire cómo dice aquí. Porque el alto Jehová atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Usted cómo quiere que lo vea el Señor? De lejitos. ¿O quiere que nos atienda de cerca, que nos diga, ven, pasa, ven, dime qué necesitas? O que nos mire de lejos. Una cabra suelta, hermanos, también tiene frutos y también tiene un proceso difícil. Y quiero que en este momento entremos a ver esos frutos y ese desarrollo
de esa cabra suelta en su proceso de restauración para convertirse en un vaso de utilidad para nuestro Señor. Y lo vamos a ver a través de los príncipes que le nacieron a Neftalí. Mire, vamos a leer en el libro de Números, capítulo 1, versículo 15. Números 1, versículo 15. Y nos vamos a regresar a la Biblia de las Américas. Vamos a leer el 1:15 que dice, de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Dice que de Neftalí nació Ahira, hijo de Enán. Y vamos a leer en el capítulo 2, versículo 29 de Números, que dice, después la tribu de Neftalí, el jefe de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Otras versiones dice, el príncipe de los hijos de Neftalí. Aquí el jefe de los hijos de Neftalí era Ahira. El jefe de los hijos de Neftalí. Hay un príncipe que salió de Neftalí que se llama Ahira. Y Ahira, mis hermanos, quiere decir hermano de iniquidad. Y también quiere decir hermano del pastor desafortunado. No hay nada más desafortunado, ¿verdad? Para los que son pastores, que tener una oveja autosuficiente, porque pues no se dejan pastorear. Pero aquí lo impresionante, hermanos, en Ahira, aparte del significado de su nombre, es que Ahira presentó una ofrenda delante de Dios. Y mire, acompáñame ahí mismo en Números, pero en el capítulo 7, y vamos a leer del verso 1 al 3. No se distraiga, hermano, porque aquí viene el proceso. Números 7, versículo 1 al 3. Y sucedió que el día en que Moisés terminó de levantar el tabernáculo, lo ungió y lo consagró con todos sus muebles. También ungió y consagró el altar y todos sus utensilios. Entonces los jefes de Israel, las cabezas de sus casas paternas, o sea, 12 jefes, presentaron una ofrenda. Ellos eran los jefes de las tribus, los que estaban sobre los enumerados. Y ellos trajeron su ofrenda delante del Señor, 6 carretas cubiertas y 12 bueyes, una carreta por cada 2 jefes y un buey por cada uno. Los presentaron ante el tabernáculo. Vea todo lo que presentaron para la ofrenda. Cuando el tabernáculo fue levantado, el Señor ordenó a los príncipes, a los jefes de cada tribu, que trajeran ofrenda. Porque la ofrenda, hermano, es la manifestación de nuestro amor hacia Dios. Alguien que ofrenda, hermanos, es alguien que expresa su amor a Dios. De muy chica yo aprendí esto y se lo comparto. El diezmo, pues es ley, es obligación. Aunque hoy estamos en la gracia y todo es voluntario, pues el diezmo parte de una obligación, de una ley. Pero la ofrenda, hermanos, es lo que hay en nuestro corazón. Así que si usted solamente diezma, pero no ofrenda, usted solamente está haciendo lo justo, lo que le solicitan, lo que está escrito. Y dice la palabra, siervo inútil eres por cuanto solo has hecho lo que te piden. Porque cuando uno da la ofrenda, ahí es donde uno deposita su amor. Así que quizás hasta habría posibilidad de que algunas veces nuestra ofrenda fuera más grande que nuestro diezmo. Porque el diezmo damos una parte porque así lo dice. Pero la ofrenda es lo que sale de nuestro corazón, hermanos. Era un breviario cultural. Entonces el Señor les dice, traigan ofrenda. Pero vemos, hermano, veamos quién fue, porque dice los 12, los jefes de las tribus. ¿Cuántas tribus eran? 12. Vamos a ver quién fue el primer príncipe, el primer jefe de las tribus que llevó su ofrenda. Mire en el versículo 12. Dice, y el que presentó su ofrenda el primer día fue Nazón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. El primero en presentar la ofrenda fue uno que venía de la tribu de Judá.
Y vamos a brincar muchos versículos. Vamos hasta el versículo 78 para ver quién fue, en qué número Neftalí es que depositó su ofrenda. Dice, el 12º día se presentó Ahira, hijo de Nan, jefe de los hijos de Neftalí. ¿Qué día, hermanos? El último día, el 12º día, el día 12, el último día. Quiere decir que Ahiram, por autosuficiente, Ahiram ni siquiera fue el último hijo de Jacob, lo echaron a la cola. Al final, por autosuficiente, por ser hermano de iniquidad, se quedó al último. Quiere decir que todo el que sea autosuficiente, hermanos, cuando nos presentemos delante del Rey en el cielo, si es que entra, va a entrar al último. Y si entra al último, quiere decir que no va a ser primicia, hermano. Y mire esta parte más grotesca. Resulta que tiene otro significado Ahira, que también quiere decir mi hermano es Ra. Y Ra es el dios principal de los egipcios. Quiere decir hermano del mal o hermano desgraciado. ¿Y quién era hermano de Neftalí? ¿Usted recuerda? Lo platicamos al principio. Neftalí era hermano de Dan. Dan, que representa el área del alma de la maldad. ¿Se fija usted cómo se cumplen ahí en los definiciones? Y Ahira quiere decir hermano del mal, hermano desgraciado. Mire, vamos a leer ahora del versículo 78 al 83. Vamos a leerlo rápido. El 12º día se presentó Ahira, hijo de Nan, jefe de los hijos de Neftalí, y su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos conforme el ciclo de santuario, ambos llenos de flores de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal. Un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso. Un novillo, un carnero y un cordero de un año como holocausto. Un macho cabrío como ofrenda del pecado, y para el sacrificio de la ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ahira, hijo de Nan. Su ofrenda no fue una ofrenda pobrecita, fue una ofrenda abundante. Quiere decir que Ahira tenía para dar, pero lo dejaron al final por autosuficiente. ¿Se acuerda lo que le decía al inicio, que el Señor me hablaba mientras yo estudiaba esta enseñanza? Que efectivamente el Señor, a la mayoría que cae en autosuficiencia, le da mucho, le da en abundancia, tiene mucho para dar. Pero como se envanece, se incapacita y lo ponen hasta el final. Y eso es por decir un algo, porque a mí el Señor me mostraba cómo Él voltea ese vaso y dice, no te puedo dar, no te puedo usar, te di mucho, tienes en abundancia, eres buenazo, porque yo te lo di, pero por envanecerte, por ser autosuficiente, no te puedo usar. Y yo creo que en misericordia nos manda hasta atrás, a ver si mientras pasan los 11 primeros, nos cae el 20 y decimos, Señor, perdóname. Perdóname por ser autosuficiente. No me dejes hasta el último. El que creía que más podía, hermanos, Dios lo puso al último. Y a Judá lo puso al principio. Al hijo de Lea lo puso hasta el principio. Y puso a Judá al inicio porque de Judá ya platicamos que vino Cristo. Y los que van a entrar primero, los que van a ser primicia, hermanos, son los que dependen total y absolutamente de Cristo y no de ellos mismos, no de sus capacidades, no de sus talentos.
sino que esos mismos talentos que el Señor nos dio, los regresan a su Señor, no que los devuelvan, sino que los ponen a servicio del Señor en humildad, reconociendo siempre que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, hacemos, pensamos, no es de nosotros, es del Señor. Y si Él nos dio capacidades, si Él nos dio unas formas de pensar estupendas, si Él nos dio belleza, si Él nos dio economía, si Él nos dio cosas buenas en abundancia, hermanos, no nos las dio para nosotros, nos las dio para cumplir un propósito divino. Propósito que en el camino el Señor nos dirá, para esto te lo di, para aquello te lo di, úsalo, no te envanezcas, porque ni es tuyo, ni es para ti. Así que mis hermanos, si anhelamos ser primicias, y me incluyo, tenemos que depender de Cristo, porque si somos autosuficientes y creemos que todo lo podemos, vamos a llegar al final. No con la primicia, sino con los del último, al último de la fila. Y sería triste, ¿verdad, hermanos? Creernos que somos tan dignos de ser primicia y darnos cuenta que podemos llegar al final. Es una palabra fuerte, hermanos. Y yo le ruego a mi Señor y lo invito a usted a que abra su corazón para que el Señor comience a hablar a su vida. Y si usted tiene algo que rendir, hoy lo rinda delante de su Señor. Entonces, mire, el primer fruto que se da en los hijos de Neftalí es este. El primer fruto de la autosuficiencia es que por ser autosuficientes son dejados al final. Y si aquí de repente uno empezaba a preguntarse de la preexistencia, Señor, ¿cuál habrá sido mi pecado? Pues ahí contéstese usted solito si cojea de este pie. Ahora acompáñeme, vamos a ver otro príncipe y otro desarrollo en este proceso de cómo el Señor, claro que nos puede redimir de la autosuficiencia. Números 34-28. Dice, y de la tribu de los hijos de Neftalí, un jefe, Pedael, hijo de Amiud. Ahora vamos a hablar de Pedael, un príncipe. Pedael fue uno de los que encabezó la distribución de la tierra prometida, hermanos. Y quiere decir, Pedael significa Dios ha redimido, Dios ha salvado y Dios ha libertado. Quiere decir que al final, Dios en su infinita misericordia comienza un proceso de restauración con Neftalí. ¿A qué venimos a esta tierra, hermanos? Fallamos en la preexistencia. Neftalí falló con su autosuficiencia y fue enviado a esta tierra a un proceso de restauración. Y ahora resulta que de él sale otro príncipe, que su nombre ya no significa hermano del mal, sino Dios ha redimido. Y ahora este príncipe de la tribu de Neftalí no lo forman hasta atrás, ahora resulta que forma parte de aquellos que encabezan la distribución de la tierra. Ahora ya no está Ira vigente, el hermano de maldición, ahora está Pedael, que quiere decir Dios ha rescatado, Dios ha redimido, Dios ha libertado. Entonces quiere decir que nuestra autosuficiencia, hermanos, tiene que ser rendida para que podamos ser redimidos, rescatados, libertados de ese orgullo, de esa soberbia, de ese pecado de autosuficiencia, de arrogancia, que hace que todo lo bueno que Dios nos dio para su servicio nos lo querramos quedar y Él voltee vaso y diga, este vaso fue hecho vaso de honra, pero no lo puedo usar porque está lleno de autosuficiencia. Y entonces hoy nos dice el Señor a todos los autosuficientes, ríndanse a mí para que pueda usarlos, para que todo
la abundancia que les di espiritual, la pueda usar en tanto. Es como si no hubiera nada, hermanos. Tenemos que rendirnos delante del Señor y pedirle perdón por nuestra autosuficiencia y decirle que ya no queremos ser una cabra suelta. Mire, aquí en México, y no sé si en los demás países de Latinoamérica, de donde usted nos vea, domina el matriarcado y el machismo. Y al final, el matriarcado y el machismo tienen que ver con autosuficiencia. Y la autosuficiencia al final viene de una raíz de un complejo de inferioridad pese a tener gran abundancia de parte del Señor. Así que es tiempo, hermanos, de rendir nuestra autosuficiencia para que no seamos dejados al último, para que no perdamos nuestro turno de primicia. Pero ahí viene la parte hermosa. Cuando ya hemos iniciado este proceso de restauración, resulta que aparece un tercer príncipe de Neftalí. Un tercer príncipe que no solo repartió tierra, sino que tuvo un privilegio hermoso y fue participar de la construcción de la casa de Dios. Mire, acompáñeme a primer libro de Reyes, capítulo 7, versículo 13. Hasta en eso hay que educarnos, hermanos. Versículo 13, y vamos a leer el 14. Y el rey Salomón envió a buscar a Hiram de Tiro. Este era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre era un hombre de Tiro, artífice en bronce. Estaba lleno de sabiduría, inteligencia y pericia, pero era autosuficiente para hacer cualquier obra en bronce. Y él vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Aquella tribu, hermanos, que quedó al último por su autosuficiencia, después de ser restaurada, de ser rescatada, ahora viene a edificar la casa del Señor. Ahora es un vaso que se puede usar por Dios. Entonces tenemos a una Ira, que es hermano del mal, dejado al último, pero inicia su proceso de restauración en la misericordia de mi Señor y llega Pedael, que es redimido, restaurado. Pero luego, cuando termina ese proceso de restauración, llega Hiram, que quiere decir noble, dedicado a Dios, quiere decir exaltación de Dios. Entonces, mis hermanos, Dios restauró a Neftalí, pero vea lo que tuvo que pasar Neftalí para ser restaurado. Hiram no estaba en Israel. Hiram estaba en Tiro. Y Tiro quiere decir piedra. Eso nos habla de que Neftalí tuvo que ir al destierro. Muchas veces nosotros, en tanta autosuficiencia, en tanta arrogancia, en tanto ego, el Señor nos destierra y nos envía a darnos de topes con las cosas del mundo, con las cosas terrenales, no con lo espiritual, sino a vivir con lo natural cuando nosotros somos seres espirituales, y nos permite irnos al destierro. Permite que vayamos a Tiro. Ahora sí que para bajarnos los humos, hermanos, para humillarnos, para quebrantarnos. Y el rey de Tiro, hermanos, dice Ezequiel 28 que el rey de Tiro es Satanás. Entonces Neftalí tuvo que ir a la tierra de Satanás, tuvo que pasar por la amargura del mundo para entender que no podía ser autosuficiente, que era muy chulo, muy buenazo, muy inteligente, muy todo, pero todo venía de Dios y él no podía ser autosuficiente, y lo mandaron a la ciudad de Tiro para que aprendiera a depender de Dios. Luego dice que Hiram creció sin su papá, porque dice que su mamá era viuda. Y aquel que lucha y gana, porque eso significa Neftalí, lo recordará, ahora era hijo de una viuda. Ahora carecía, le tocó pasar por una orfandad paterna.
Y esa orfandad paterna, ¿qué lo llevó, hermanos? Aprender que su único padre era el Señor. Aprender que él dependía única, total y exclusivamente de Dios. Y entonces, cuando vivió ese proceso, cuando entendió que él dependía del Dios Todopoderoso, el rey Salomón lo manda a hablar y le dice: vente de regreso, ponerlo al servicio del templo. Y dice el versículo que acabamos de leer que Hiram estaba lleno de sabiduría, de inteligencia, de pericia, pero nada de eso le impidió que se diera su vueltita para que fuera quebrantado, para que fuera humillado. Y entonces ahora sí, después de ese proceso y de entender que él dependía de Dios, fue exaltado y fue puesto otra vez a construir la casa del Señor. Mire, vamos a leer el versículo 15 y el versículo 21. De ahí mismo de Primero de Reyes 7. Fundió las dos columnas de bronce. La altura de una columna era de 18 codos y un cordel de 12 codos medía la circunferencia de las dos. Y en el versículo 21 dice cómo se llamaban esas dos columnas que puso. Erigió pues las columnas en el pórtico de la nave. Erigió la columna derecha y la llamó Jaquín. Y erigió la columna izquierda y la llamó Boaz. Y aquí hay otra enseñanza muy hermosa, hermanos, porque Jaín quiere decir Dios establece. Y Boaz quiere decir fuerza, firmeza, velocidad. Jaquín, hermanos, es figura de Cristo. Y Boaz, figura del Espíritu Santo. Y lo que nos enseñaba mi esposito el viernes, nuestro hermano Efraín, aquí están los paracletos. Aquí está Cristo y el Espíritu Santo. En el templo de Salomón habían dos columnas. Una era Jaquín, Cristo, otra era Boaz, el Espíritu Santo. Y las hizo Hiram de la tribu de Neftalí, aquel hijo de la autosuficiencia, pero que tuvo que pasar el proceso de orfandad para poder hacer las columnas, para poder conocer a Cristo y conocer al Espíritu Santo. Tuvo que pasar su proceso de quebrantamiento para poder conocer a Cristo y para poder conocer al Espíritu Santo. Quiere decir que si nosotros no nos humillamos, hermanos, y no dejamos de ser autosuficientes, el Señor permite que la vida misma nos enseñe. Tenemos que entender que nosotros no podemos ser autosuficientes. Tenemos que experimentar el cambio de Ahira a Pedael y de Pedael a Hiram. De hermano de la maldad, Ahira, a Pedael, libertado por Dios, y luego a Hiram, exaltado de vida, dedicado a Dios. Quiere decir, mis hermanos, que si usted, que si yo hemos sido autosuficientes, este es un buen día para rendir nuestra autosuficiencia al Señor, para pedirle perdón, para decirle: te lo entrego. Aquí está, Señor. Lo rindo a ti. Lo rindo a ti. Rindo mi autosuficiencia, mi soberbia, mi orgullo. Rindo a ti todo, mi Señor. Aquello que me aparta y que me coloca al final y que me impide ser primicia. Todo, mi hermano. Si usted es de los que cree que puede solo, usted puede todo, usted es mejor que todos, y menosprecia no solo a su prójimo, sino al esposo, a la esposa, al pastor, al maestro, al alumno, usted menosprecia a todos porque usted es mejor que todos. Quiere decir, hermano, que hoy es un buen día para arrepentirse. Nos debemos de humillar o nos van a dejar al último. Vamos a perder nuestro turno de primicia por arrogantes, por autosuficientes. Y mire, voy a terminar con este último proceso, porque de Neftalí pues no solo hubo príncipes, primero le nacieron 4 hijos.
Y eso lo encontramos, no lo vamos a leer, apúntelo usted y léalo después. En primer libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 13, dice que tuvo 4 hijos. El primer hijo que tuvo se llamó Jazel. Y Jazel significa, hermanos, repartido por Dios. Quiere decir que Neftalí significa el que lucha y gana. Dios tuvo que partirlo, tuvo que quebrantarlo. Y cuando nosotros somos autosuficientes, el Señor nos va a hacer pasar por momentos difíciles, por momentos de quebrantamiento, para poder romper con nuestro orgullo, para poder romper con nuestro ego. También dice que tuvo otro hijo, el segundo se llamaba Guni, y Guni significa cobertura, una cubierta. Cuando hay autosuficiencia en nuestra vida, hermanos, es imperante, es necesario que nos metamos a la cobertura, que nos sujetemos para poder iniciar este proceso de restauración. Pero resulta que Guni, hermanos, también significa grulla manchada, este pajarito, pintada y protegida. Entonces, la cobertura, hermanos, ¿qué va a hacer? Nos va a sellar con la palabra, para que iniciemos este proceso de la restauración. El tercer hijo se llamaba Geser. Y Geser quiere decir ayudador, o Jehová es mi ayuda. Entonces, cuando el Señor ya nos quebrantó, nos metió a la cobertura, nos va a ayudar. Cuando ya nos rendimos, dijimos, Señor, aquí estoy. Reconozco que yo no puedo sola, reconozco que yo dependo de ti, te pido perdón. Me sujeto a tu voluntad y a la voluntad de quien yo me deba sujetar. Aquí estoy. Entonces, Él viene y nos ayuda, porque ya estamos aptos para recibir ayuda. Porque ¿sabe qué? Ya nos bajaron los humos a martillazos. Ya fuimos quebrantados. Y por último tuvo el cuarto hijo, que es Salum. Y Salum quiere decir perfecto, agradable. Quiere decir que cuando vencemos la autosuficiencia, cuando nos humillamos, entonces somos agradables para nuestro Señor. Pero Salum, fíjese que también quiere decir recompensa o retribución. Y entonces cuando ya somos agradables, hermanos, si usted ya lleva una vida el que el Señor le ha estado martillazo, 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 ya le cayó el 20 y levanta su mano y dice, Señor, me rindo a ti. Me rindo a ti, Señor. Mi vida depende de ti. Él nos envía su ayuda. Y cuando Él envía su ayuda, entonces Él hace la obra en nosotros. Y entonces ya no, le agradamos. Y entonces ahora sí, hermanos, estamos listos. Estamos facultados para recibir primeramente la bendición espiritual. Y por consecuencia, cada que llega la bendición espiritual, viene la material. Pero primero tiene que llegar la espiritual. Ahora ya viene la recompensa. Ahora ya podemos ser ese vaso que el Señor hizo honroso, pero que ahora ya no está envanecido, lleno de autosuficiencia, y ahora sí estamos listos para cumplir el propósito por el cual el Señor hizo este vaso. ¿Y cuál es la recompensa? Que Él deposita en ese vaso de su aceite, de su vino, de su bendición. Y la recompensa más hermosa, que no nos va a mandar al último, sino que podemos confiar y creer que podemos ser primicia. Mire qué dice Mateo 4, capítulo 13 y 14, versículo 13 y 14. Mateo 4, versículo 13 al 16. Y saliendo de Nazaret, fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio de profetas Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz
les resplandeció. Nuestro Jesús, hermanos, estableció como centro de operaciones para su ministerio a Capernaum, que era tierra de Zabulón y de Neftalí. Y el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz. Y los que vivían en una tierra de sombra y de muerte, la luz les resplandeció. Quiere decir que cuando nosotros vencemos nuestra autosuficiencia, nos usa como centro de operaciones, nos usa como ese vaso honroso. Y fíjense, Capernaum quiere decir la ciudad del arrepentimiento. Hoy es un buen día para arrepentirnos, hermanos, de esta fea obra que es la autosuficiencia, para arrepentirnos. Y si recordamos lo que significa Zabulón en nuestra alma, Zabulón es la contaminación y el antídoto la consagración. Neftalí la autosuficiencia y el antídoto la humillación. Entonces, cuando vencemos la contaminación por medio de la consagración y vencemos a la autosuficiencia por medio de la humillación, entonces el Señor nos escoge como su centro de operaciones. El Señor nos escoge como un vaso de honra. Nos habilita para podernos usar, para poder cumplir su propósito divino en nosotros y poder resguardar nuestro turno como primicia, hermanos. Amén. Esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón para compartirla esta noche con usted. Y de verdad, confío en mi Señor, que usted sea ministrado como ha sido ministrada mi vida. Y que esta noche, mis hermanos, rindamos toda autosuficiencia, todo orgullo, toda vanagloria, todo envanecimiento en nuestra alma. Y sometamos todo lo que somos y lo rindamos a la voluntad de nuestro Señor. Porque de Él somos, Él nos hizo. Pero nos envalecemos y nos incapacita para su servicio. Aunque Él nos haya dado todo, no podemos servirle. Pero podemos iniciar ese proceso de ser hermanos del mal a ser uno que es restaurado y ahora sirve en el templo. Amén, mi hermano. Que Dios le bendiga grandemente. Le agradezco por estar esta noche aquí. Agradezco a los que estuvieron comentando en el chat. Gracias por participar de este video. Compártalo, mi hermano, comparta este video. Yo me despido de ustedes. Ha sido un gran gusto poder estar aquí y compartir la palabra del Señor con ustedes. Le pido a mi Señor que esta noche ustedes puedan descansar, que tengan un sueño reparador, que duerman a gusto, meditando en su palabra, reposando en su presencia. Antes de despedirme, como siempre, aquí les pongo nuestro correo sablevision.yt@gmail.com para que usted pueda hacernos llegar sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones. Comuníquese con nosotros a través de este correo. Y por último, como siempre, por favor, si usted no está suscrito a este canal, lo invito a que se suscriba. Lo invito a que deje like en este video, a que comparta este video. Compártalo, mi hermano, para que a muchos que necesitan la palabra del Señor como nosotros, también les llegue esta bendición y ellos tengan la oportunidad también de escuchar, de ser partícipes de esta palabra tan hermosa que el Señor nos está trayendo. Me despido, mis hermanos, los invito a que no se pierdan el estudio de las epístolas. Estamos estudiando Efesios. El próximo viernes seguimos en Efesios. Son temas muy profundos, muy hermosos, que se tienen que discernir con el Espíritu, pero que yo sé que para el que ya es tiempo de entender, lo va a recibir. Amén, mis hermanos. Cuídense mucho, que el Señor los bendiga y que tenga una hermosa noche. Hasta pronto.